Ya, ya chicos, a ver, vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de falla cardíaca. A ver, vamos a ver un poco de la fisiopatología de falla cardíaca. Entonces, antes de... ¿Sí, Nati? Sí, doctora, disculpe, no sé si nos podría pasar la diapositiva, por favor, para poder ir guiándonos y anotando mientras hace la clase. Ya, a ver, le paso ahorita a la delegada. Soy yo, doctora. Ya, Nati. Ya, doctora. Chicos, entonces vamos a empezar. A ver, entonces, ¿qué se acuerdan de falla cardíaca? Los criterios diagnósticos de Framingham. Ya, los criterios diagnósticos de Framingham eran anteriormente utilizados, ¿no? Y tenían como una condicionante, ¿no? Que tenía que haber presencia por lo menos de dos criterios mayores, ¿no? Asociado a los menores para hacer el diagnóstico, pero hoy en día hemos visto que el diagnóstico de falla cardíaca ha cambiado, ¿no? Ya no es necesario estas condicionantes, sin embargo, sí la presencia de estos signos y síntomas. Pero ¿cómo podemos, pero son útiles, o sea, hasta el día de hoy podemos utilizarlos, estos criterios, esos criterios en sí, pero no para hacer tanto el diagnóstico, ¿no? Sino parte, o sea, digamos, ya no son condicionantes en esa indicación que sean dos mayores o menores, ¿no? Sino simplemente nos hablan de que tienen que estar presentes signos y síntomas. Pero ¿cómo definiríamos falla cardíaca? A ver, ¿qué más podríamos hablar? Bueno, está bien los criterios de Framingham, que vendrían a ser los signos y síntomas. ¿Qué más? ¿Qué más debe haber para hablar de falla cardíaca? Doctora, sería también que es un síndrome clínico el cual indica que el corazón, ¿no? Como bomba cardíaca no llega a cumplir las necesidades del cuerpo, ¿no? Y bueno, también recuerdo que hay falla cardíaca con gasto alto, con gasto bajo, y bueno, esa clasificación depende mucho de cada etiología, ¿no? Por ejemplo, falla cardíaca con gasto bajo tiene como una de las causas hipertensión arterial, y con gasto alto sería, por ejemplo, por anemia, por beriberi, entre otras causas, ¿no? Por ejemplo, también enfermedad de Payet. Ya, entonces, como nos menciona su compañera, hay varias etiologías las cuales pueden condicionar a falla cardíaca, ¿no? Es múltiple las patologías, pueden ser enfermedades propiamente dichas del corazón, como también enfermedades extracardíacas que pueden llevar a falla cardíaca. Por ejemplo, una anemia severa puede llevar a falla cardíaca, un paciente con hipertiroidismo puede llevar también a falla cardíaca y no es un problema propiamente dicho del corazón, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de falla cardíaca, chicos? Que la falla cardíaca a veces se debe a que el corazón no funciona adecuadamente o está fallando. Por ejemplo, no bombea el corazón y puede generar, por ejemplo, hipertensión arterial o enfermedades coronarias. Ya, a ver, no es que la falla cardíaca, Yuri, nos genere hipertensión arterial o problemas coronarios. Sería al contrario, ¿no? La hipertensión arterial y los problemas coronarios me llevarían a falla cardíaca. Ajá. Pero como su nombre lo dice, el corazón no está funcionando adecuadamente. Pero, ¿qué más? A ver, ¿qué más podríamos hablar qué más se acuerdan de falla cardíaca? Lo que sé nomás, doctor, es que también puede ser por isquemias o miocárdicas o miocardiopatía, para ser exacto. Claro, son problemas a nivel cardíacos, ¿no? Uno de las etiologías fundamentales, principales para falla cardíaca es el infarto de miocardio y la hipertensión arterial, y en nuestro medio la diabetes mellitus.
Pero, ¿qué más? ¿Algo más de falla cardíaca que nos pueden mencionar, chicos? ¿Qué más? A ver, vamos a llamar Anil Héctor. ¿Está acá Anil Héctor o me estoy...? A ver, Camila Fátima. Sí, doctora, justo ahora hablé sobre lo de las causas y eso. A ver, entonces, Jonathan Jesús. Jonathan. Sí, doctora. La falla cardíaca podría ser causada por una cardiopatía isquémica, ¿no? Valvulopatías también, arritmias. Y se presenta como con signos de disnea, fatiga, edema, ¿no? Hay dos tipos de falla cardíaca también, ¿no? La sistólica, la diastólica. Y bueno, eso. Ya. Bueno, Jonathan nos ha dicho otras causas más de falla cardíaca, como la valvulopatía, como la arritmia cardíaca. Nos ha hablado un poco de cómo podemos clasificarlas, ¿no? Diastólicas o sistólicas. Ajá. A ver, un comentario más antes de pasar a la definición. Yanela Lisbeth. ¿Cómo definimos entonces falla cardíaca? ¿Cómo definimos? Yanela Lisbeth. Ivonne Cristina. ¿No están chicos? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, soy Iván, disculpe. Podemos definir a la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca como un conjunto de la unión de sintomatologías crónicas que ha sufrido el paciente, al cual no funciona, lo cual provoca un fallo o problemas al corazón para que pueda funcionar correctamente. Ya, o sea, no hay una función adecuada. A ver, entonces, vamos a ver, chicos, que a lo largo del tiempo la definición de falla cardíaca ha ido, se ha ido modificando en el sentido de qué es lo que tenemos que considerar para hablar de falla cardíaca en sí. Siempre se ha mencionado que tiene que haber una presencia de signos y síntomas. Por lo tanto, se menciona que la falla cardíaca es un síndrome en sí, porque es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? ¿Qué signos y síntomas? Pues los que se hablaron hace muchos años, que están dentro de los que son criterios de Framingham, ¿no? Como disnea paroxística nocturna, palpitaciones, taquicardia, signos como la presencia de ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, presencia de crepitantes, edemas, ¿no? Entonces, la asociación de estos signos y síntomas me hacen sospechar de un síndrome de falla cardíaca. Así es como se habló a lo largo de todo el tiempo, pero que estos signos y síntomas tienen que condicionar un cambio a nivel estructural y funcional del corazón. O sea, no es solamente que exista la presencia de ellos, sino que tiene que conllevar a cambios estructurales y funcional del corazón. Y esto es la primera parte que hemos mencionado, lo que está aquí en celeste.
pero tenemos que confirmar, corroborar este síndrome que estamos mencionando a través de la presencia de por lo menos dos de estos, ¿no? Uno de ellos, que exista una elevación de los péptidos natriuréticos o una evidencia objetiva de que hay congestión cardíaca, ¿no? Congestión cardiogénica a nivel, congestión pulmonar debido a la causa de la falla cardíaca. Entonces, cuando hablamos de estos signos y síntomas que llevan a un cambio funcional y estructural del corazón, ¿cómo puedo yo determinar que está alterado la función o la estructura del corazón? ¿Cómo podemos determinarlo? ¿Cómo pueden determinar ustedes que hay una alteración en la estructura o en la función del corazón? ¿Con el EKG? ¿Podemos pedir algún examen? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Podría ser, doctora, mediante una radiografía de tórax para saber el tamaño? Ya, Yulisa nos dice, mediante una radiografía de tórax puedo ver si hay cardiomegalia. Ahí ya me estaría indicando que hay un cambio estructural, ¿no? Pero Camila también un poco que lo estaba mencionando ahí, era sobre, creo que ibas a decir ecocardiograma, ¿verdad? Sí, doctora. Ajá, a través de un ecocardiograma. Dice, un EKG, sí, también, Ivonne, un EKG. El EKG nos va a dar indicaciones de crecimientos de la aurícula, crecimientos del ventrículo. Entonces, sí, indirectamente con un EKG podemos saber que hay cambios, ¿no? Cambios a nivel electrocardiograma que nos indique alteraciones estructurales, ¿no? Pero vamos a ver que el ecocardiograma, como lo están escribiendo ahí varios de ustedes, nos va a dar con mayor precisión los cambios a nivel estructural, porque voy a poder ver cómo está el ventrículo derecho, cómo está el septum, cómo está contrayéndose el corazón, quizás no se está contrayendo adecuadamente. Un paciente que se ha infartado, al no contraerse el corazón, lo que vamos a evidenciar es presencia de hipocinesia, ¿no? Hipocinesia del ventrículo izquierdo, si es que el infarto fue a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, eso puedo determinar con el ecocardiograma cambios estructurales del corazón. Pero, ¿cómo determino cambio funcional del corazón? ¿Cómo puedo valorar la función del corazón? ¿Alguna idea que tengan? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, chicos? A ver, no tengan temor. Se pueden confundir. ¿Puede ser con el péptido natriurético? A ver, Camila nos dice, puede ser con funcional, la función. Ya, vamos a ver que la elevación de los péptidos natriuréticos se va a dar porque va a haber un cambio en el remodelamiento del cardíaco, ¿no? Las células cardíacas van a empezar a producir estos péptidos a modo de querer compensar. Pero básicamente la elevación del péptido lo que me estaría determinando no es exactamente la función en sí del corazón, solo me estaría diciendo que hay un cambio, o sea, que hay una alteración bioquímica, ¿no? Porque estos se están elevando, se está produciendo de más. Pero ¿cómo yo valoro la función? Y ahí alguien escribió, nos escribió a través de la... Ay, perdón, no sé cómo ver esto. Escribió a través del gasto cardíaco. Yo por ahí vi a alguien que colocó gasto cardíaco. Sí, Yulisa, no dijo a través del gasto cardíaco. Así es. A través del gasto cardíaco yo puedo determinar que la función de ese corazón no está siendo adecuada, ¿no? Entonces mi gasto cardíaco tendría que estar disminuido, ¿no? También escribe aquí Cleira, dice a través de la frecuencia cardíaca.
Ya, sí, mira, podría ser porque si mi corazón la frecuencia empieza a bajar, hay una bradicardia, el paciente, su gasto cardíaco va a estar alterado, ¿no? Porque sabemos que el gasto cardíaco, ¿cómo hallo el gasto cardíaco? A ver, ¿alguien se acuerda cómo voy a hallar el gasto cardíaco? Doctora, la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico es que te da Así gasto es. cardíaco. Entonces, miren, todo lo que afecte al gasto cardíaco me va a indicar que hay una alteración en la función del corazón. Entonces, que si se afecta la frecuencia cardíaca, se afecta el gasto cardíaco. Si se afecta el volumen, muy bien, Nati, si se afecta el volumen sistólico, va a haber una alteración del gasto cardíaco. ¿Y cómo mido ese gasto cardíaco? ¿Cómo mediría ese gasto? ¿Cómo lo mediría? ¿A través de qué examen ustedes creen que podemos medir el gasto cardíaco? Y es fundamental pedirle a un paciente con falla cardíaca este examen. ¿Cuál sería? ¿Qué examen le pediríamos para...? Por ahí lo escribió alguien, prueba de estrés, ¿no? O sea, la prueba de estrés. Ya, la prueba de estrés nos puede indicar, digamos, la actividad del corazón. Ahí está. Giancarlos escribió, fracción de eyección. Muy bien. Con la fracción de eyección yo puedo determinar la función de ese corazón. ¿Y cómo mido la fracción de eyección, chicos? ¿Con qué examen mido fracción de eyección? A ver, ¿con qué examen mido función de eyección? A ver, ahí el que nos escribió ecocardio, dice Fabiola. Así es, chicos. Entonces, mire, el ecocardiograma es un examen muy importante porque vamos a poder determinar la estructura del corazón y no solo la estructura, porque también podemos medir la fracción de eyección. Entonces, podemos ver estructura y funcionabilidad del corazón a través del ecocardiograma. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que todo paciente que yo sospecho de falla cardíaca, le debo de hacer un ecocardiograma, ¿no? Tengo que hacerle un ecocardiograma a todo paciente que sospecho de falla cardíaca. Al ver la estructura, voy a poder visualizar cómo está el ventrículo izquierdo, voy a poder visualizar cómo se está contrayendo el ventrículo izquierdo. Si no hay una buena contracción, hablaré de hipocinesia. También voy a determinar valvulopatías, problemas en las válvulas, alteraciones. Voy a ver también, digamos, si hay algún crecimiento del ventrículo o alguna dilatación. Entonces, se dan cuenta qué importante es poder hacer un ecocardiograma a todo paciente que está con falla cardíaca, ¿no? A ver, vamos a avanzar. Entonces, la definición, dice universal, de falla cardíaca es un conjunto de signos y síntomas que llevan a una alteración del corazón por una anormalidad en su estructura o en su función, que tiene que estar confirmado por la presencia de elevación de los péptidos natriuréticos, ¿no? O la evidencia objetiva de que hay congestión a nivel pulmonar o a nivel sistémico, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de signos y síntomas, pues son todos los que hemos mencionado de falla cardíaca. Puede haber edema, disnea, crépitos, y esto me haría sospechar de un síndrome de falla cardíaca. Pero también hay otras patologías que me pueden producir edema y disnea a la vez, como por ejemplo, ¿cuál? Y es importante saberlo para hacer mi diagnóstico diferencial. Como por ejemplo, ¿cuál, chicos? Tromboembolismo pulmonar. Ya, un tromboembolismo pulmonar me puede dar disnea.
quizás no me lleve a edema como tal, pero me puede dar disnea y también es, me puede dar taquipnea, taquicardia. Entonces la sintomatología es muy parecido a un síndrome, a un síndrome de falla cardíaca. ¿Qué otra enfermedad más tengo que hacer el diagnóstico diferencial? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Con qué otra enfermedad ustedes piensan, creen que nos puede dar disnea y edema, por ejemplo? Pues, o sea, si yo veo a un paciente con edemas y está con disnea, ortopnea, yo puedo decir, puede ser una falla cardíaca. Sin embargo, puede tener otra patología. ¿Qué otra enfermedad me da disnea con edema? TEP, pericarditis constrictiva. Claro, pero mira, la pericarditis constrictiva, el TEP me pueden llevar a falla cardíaca. Algo que no tenga que ver con el corazón. El EPOC no me daría edema, Disnea sí me va a dar, pero no edema. Bueno, el hepático, así es. Pacientes que tienen disnea, edema, yo debo de sospechar, descartar una patología hepática. Forma parte del diagnóstico diferencial, patología hepática, ¿no? ¿Cómo lo diferenciaré? Porque si el paciente tiene, por ejemplo, una cirrosis hepática, va a tener disnea, puede tener edemas en primer lugar, puede tener ascitis, disnea porque el paciente al tener una hipoalbuminemia severa hace derrames pleurales también y le da disnea. Entonces, un diagnóstico diferencial de un paciente con signos y síntomas de falla cardíaca es un problema hepático, una insuficiencia hepática. Otro problema que también acá lo ha escrito Maili nos menciona enfermedad renal también. La enfermedad renal también forma parte del diagnóstico diferencial de insuficiencia cardíaca. Por ahí escribieron lupus. Sí, un paciente con lupus puede tener edema porque hacen síndromes nefróticos, los pacientes con lupus. Puede tener disnea, sí, si es que hace un compromiso a nivel pulmonar. Entonces, sí, también puede entrar como el diagnóstico diferencial, ¿no? La policerositis, que tenga derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis y haga veces de falla, también. Entonces, miren, qué importante es tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, porque no todo paciente que tengan estos signos y síntomas necesariamente va a ser falla cardíaca, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los diagnósticos diferencial, pero como bien dice en la definición, hay que confirmarlo, ya sea con la elevación de los péptidos o un estudio de imágenes que me confirme que hay sobrecarga de volumen, congestión. ¿Por qué los péptidos? ¿Qué son los péptidos natriuréticos? Los péptidos vienen a ser unos biomarcadores que han sido sintetizados por los miocardiocitos debido a una respuesta por la alteración que se ha dado a nivel cardíaco. En una forma de querer compensar esta alteración, ya sea por un infarto, por una hipertensión, se empiezan a elevar los péptidos natriuréticos y se ha visto que estos están muy correlacionados en pacientes con falla cardíaca. Lo ideal es pedirle los péptidos específicos porque hay diferentes péptidos natriuréticos y pediríamos el ProBNP, que es específico para falla cardíaca. Su elevación va a depender los valores de cada laboratorio en sí, pero vamos a tener en cuenta que valores a nivel ambulatorios es diferente a niveles cuando un paciente está hospitalizado, ¿no? Así también los péptidos varían cuando estamos ante fallas cardíacas crónicas y fallas cardíacas agudas. También en las agudas se elevan muchísimo más.
Hay que tener en consideración que estos péptidos natriuréticos pueden estar elevados en otras patologías que no necesariamente son falla cardíaca, como por ejemplo el infarto al corazón, la insuficiencia renal, también puede condicionar hipertensión pulmonar, fibrilación auricular, pueden condicionar a su elevación y no necesariamente el paciente estará en falla cardíaca. Hay otras condiciones que pueden hacer que los resultados se vean disminuidos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de la obesidad, ¿no? Estos valores pueden salir disminuidos. También está relacionado mucho a la edad, a mayor edad, más elevación de péptidos natriuréticos, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe que por la edad se empiecen a elevar más? Básicamente porque con los años también hay cambios a nivel de los miocardiocitos, ¿no? Es lo que hemos mencionado, que evidencia de congestión a través de exámenes de imágenes. Miren, en esta tabla de acá lo que se muestra es determinar qué tan sensible es que un paciente tenga la presencia de un signo o un síntoma para pensar en falla cardíaca. Y miren, la presencia de ortopnea tiene una sensibilidad del 86% para pensar en falla cardíaca, ¿no? Más que su especificidad es baja, 25%. Tenemos que la presencia de crepitantes tiene un 15% de sensibilidad, o sea, quiere decir que el hecho de tener crepitantes no significa que sea falla cardíaca. Sin embargo, su especificidad es mayor, ¿no? Entonces, la presencia de un tercer ruido cardíaco, dice, la sensibilidad es también ligeramente alta, 62%, para sospechar de falla cardíaca. Sin embargo, no es suficiente. Es por eso que se necesita corroborar con un examen de imágenes más una prueba de péptido natriurético. Esto, por ejemplo, es una radiografía simple de tórax donde vamos a observar que hay congestión pulmonar. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Porque se ha visto que el 10% de los pacientes mayores a 70 años van a presentar falla cardíaca. Y los pacientes que tienen más de 65 años y presentan disnea, por lo menos un sexto de estos pacientes tiene falla cardíaca. Falla cardíaca es uno de las patologías que vemos comúnmente en las emergencias. Vemos que su prevalencia aumenta con los años y también está más asociado al sexo femenino a medida que van teniendo mayor edad. Esta patología se ha visto más en pacientes afroamericanos, de raza negra, pacientes hispanoamericanos, sobre todo por el tipo de la alimentación, ¿no? Pacientes hispanoamericanos, la dieta es alta en carbohidratos, vemos que hay más tendencia a diabetes e hipertensión arterial, ¿no? Entonces en ellos se ha visto mayores casos. Vamos a ver que hay condiciones predisponentes para falla cardíaca, como es la enfermedad coronaria, el tabaquismo, la hipertensión arterial, ¿no? Estos, estos factores van a ser condicionantes para que el paciente pueda desarrollar falla cardíaca, ¿no? Hemos dicho en nuestro medio lo más común, causas de falla cardíaca, hipertensión arterial e infarto al miocardio y diabetes, ¿no? Avanzamos. Aquí está. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que hay diferentes etiologías y ustedes lo han mencionado, ¿no? Hay diferentes etiologías para falla cardíaca. Una de las etiologías está relacionado con la fracción de eyección y es por eso que les preguntaba. Vamos a clasificar a falla cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección. Y puede ser una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida o falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Cuándo es que la fracción de eyección está disminuida? ¿Cuándo es que está disminuida la fracción de eyección en un paciente? A ver, ¿qué nos dice acá? Nos dice el infarto al miocardio va a condicionar una fracción de eyección disminuida. ¿Por qué? ¿Quién podría explicarnos por qué
el infarto al miocardio produce una fracción de eyección disminuida. A ver, chicos, alguien que nos pueda comentar? A ver, Ivonne. ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctora? Sí. Ya. En un infarto, ¿qué es lo que produce? Se produce una muerte celular. Al haber una muerte celular, hay partes del corazón que no van a estar funcionando, no van a estar trabajando como debería. Entonces, las células que siguen vivas, prácticamente están adoptando el trabajo de las células muertas, a lo cual causa un mayor trabajo y una hipertrofia. Al haber una hipertrofia está llenando el espacio que debería ser la sangre. Entonces, como no hay mucho espacio, para la expulsión se disminuye la presión, ¿no? de expulsión. Uh-huh. Muy bien, como Ivonne lo ha mencionado, ¿no? Aquí en esta figura, chicos, básicamente era para poder determinar, este es el ventrículo izquierdo. Como nos mencionó Ivonne, si hay un infarto a nivel del ventrículo izquierdo, la contracción de este ventrículo no va a ser ya adecuada. La contracción va a estar alterada. Al estar alterada esta contracción, se supone que tiene que haber una adecuada eyección de la sangre que va a salir del ventrículo izquierdo y va a pasar hacia la aorta, ¿cierto? Entonces, como no se va a contraer bien, la eyección de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿cómo va a estar? ¿Aumentada o disminuida? ¿Cómo estaría la eyección de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida, así es. No va a salir con la misma intensidad la sangre, por lo tanto, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo hacia la aorta va a estar disminuida. Y así hay varias patologías que nos explicarían por qué la fracción de eyección disminuye. Por ejemplo, una estenosis aórtica. Aquí vemos que está totalmente tapado, cerrado. No se puede abrir bien la válvula y por lo tanto no puede salir la sangre hacia la aorta. Entonces, la fracción de eyección va a estar disminuida en el caso de una valvulopatía obstructiva. Por ejemplo, una estenosis aórtica, ¿no? Entonces, acá vamos a ver varias patologías que me condicionan a una fracción de eyección disminuida, pero también hay otras patologías que pueden dar fracción de eyección preservada y no hay alteración. Entonces, es importante que a todo paciente con falla cardíaca le haga un ecocardiograma para determinar la fracción de eyección. Tenemos que recordar, por lo tanto, el ciclo cardíaco. Tenemos que ver los determinantes del ciclo, que es la contracción y la relajación del ventrículo, para que se pueda dar una adecuada fracción de eyección. Falla cardíaca es sinónimo de alteración en la contracción o alteración en la relajación de los ventrículos. Y es importante que para poder entender la fisiopatología de la falla cardíaca podamos recordar cuáles son los determinantes de la función cardíaca, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado, ya estábamos hablando ya con ustedes de lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Mencionábamos que el gasto cardíaco, ¿no?, se iba a producir por el volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca.
Por lo tanto, todo lo que afecte a mi frecuencia cardíaca va a afectar al gasto. Todo lo que afecte al volumen cardíaco, al volumen sistólico de eyección, va a afectar al gasto cardíaco y por lo tanto va a llevar a una falla. ¿Qué afecta el volumen? ¿Qué afecta el volumen de eyección? Esta fracción de eyección que nosotros medimos, que es tan importante, ¿qué lo afecta? Estos determinantes, la precarga, ¿no? La poscarga y la contractibilidad. ¿Cómo está mediado la precarga? La precarga está mediada por el volumen que llega al corazón. Entonces, si no llega adecuado volumen, esta precarga puede estar disminuida. O si llega mucho volumen al corazón, mi precarga está aumentada. Por ende, al tener una precarga alterada, va a afectar el volumen sistólico de eyección. Por ejemplo, un problema a nivel de la volemia. Paciente perdió sangre, le dispararon una herida de bala, ha perdido como más de 1 litro de sangre. Eso va a hacer que mi volemia esté disminuida. Al estar disminuida la volemia, el volumen que llega al corazón está disminuido, por lo tanto, el volumen sistólico de eyección se vería disminuido, ¿cierto? Entonces, me puede conllevar una falla cardíaca. Problemas a nivel de la poscarga, tiene que ver con la tensión parietal. Y aquí tenemos a la resistencia vascular periférica. ¿Qué enfermedad aumenta la resistencia vascular periférica, chicos? La hipertensión arterial. Así es, la hipertensión arterial. Paciente con hipertensión arterial, lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la resistencia en la aorta. Esta va a ser tan alta que por más que el corazón se contrae, no va a inyectar la sangre adecuadamente. Entonces, alteraciones en la poscarga llevan a problemas del volumen sistólico de eyección. Y problemas en la contracción, por ejemplo, un infarto al corazón, el corazón se infarta, la masa contráctil va a estar alterada y por lo tanto mi volumen de eyección se va a alterar. Y lo que me va a condicionar es una alteración del gasto cardíaco. Esto es lo que hemos hablado, ¿ya? El gasto cardíaco está mediado por la frecuencia cardíaca y el volumen de sangre. Todo lo que le afecte conlleva una falla cardíaca. La fisiopatología. Este punto es muy importante. A ver, vamos a este color. A ver, van a poner atención. A ver, tenemos que hay diferentes factores condicionantes. Dentro de ellos, como ya lo han mencionado, tenemos hipertensión arterial, obesidad, diabetes, ¿no? Diabetes porque afecta a nivel macrovascular, ¿no? Las arterias. Entonces, todos esos factores condicionantes van a llevar a que se dé una injuria a nivel del corazón, ¿no? Hay una injuria cardíaca. ¿Qué puede pasar en hipertensión arterial? A ver, chicos, ¿cuál sería el daño de la hipertensión en el corazón? ¿Qué haría? A ver, ¿alguna idea? Sí, Camila, no te escuché bien. Sí, doctora, hipertrofia. La hipertensión arterial a la larga, con los años, va a dar una hipertrofia ventricular. A ver, Elian, ¿qué pasa con la obesidad? ¿Qué genera la obesidad al corazón? A ver, Elian, ¿alguna idea? Algo menciónanos, Elian.
Nati. Nada, chicos. A ver, Ivonne. No sería tanto, sería por la acumulación de grasa, sería la aterosclerosis, doctora. Las placas ateromatosas, que a la larga van a producir. Sí, como un efecto secundario de la obesidad que sea por consumo de grasas, por así decirlo, porque no necesariamente es así, puede darse una arteriosclerosis, ¿no? Claro, y afectaría las arterias, todo eso. Pero la obesidad va a producir una cardiomiopatía dilatada, ¿no? Genera una dilatación de los ventrículos, ¿no? La diabetes hemos mencionado que puede producir una alteración a nivel de las arterias, ¿no? Es una patología, una macroangiopatía. Entonces, o un infarto al corazón, todos ellos van a ser una noxa hacia el corazón, condicionando una injuria al corazón. Como hay una injuria en el corazón, tiene que haber mecanismos que van a tratar de compensar. Para poder compensar, se va a activar diferentes mecanismos, como son, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar. ¿De qué manera se va a activar? ¿Por qué? Porque lo que quiere es que el corazón siga trabajando como antes. Por lo tanto, tiene que haber mayor fuerza de contractibilidad, tiene que haber mayor vasoconstricción, vasodilatación, ¿no? Entonces, se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que a la larga, ¿qué va a generar? Va a generar que se retenga sodio, que jale agua y por lo tanto se acumula cada vez más agua en el intravascular. Pero también se activa otro sistema, como es el sistema nervioso adrenérgico. Lo que va a conllevar este sistema es que se produzca más liberación de catecolaminas, ¿no? Este sistema nervioso adrenérgico se activa porque quiere que el corazón trabaje mejor, elevando así la frecuencia cardíaca, ¿no? Va a haber un daño en la célula cardíaca y esta va a empezar a producir péptido natriurético como una forma de querer compensar el trabajo del corazón. Si estos mecanismos de compensación se perpetúan, son constantes, lo que va finalmente a dar es un remodelado cardíaco. Y esto es lo que queremos evitar con estos factores de riesgo del paciente. Cuando ya existe un remodelado cardíaco, lo que vamos a ver ya es alteración en la función y en la estructura del corazón, o sea, falla cardíaca. Puede darme una alteración sistólica o una alteración diastólica. Entonces, finalmente se va a producir un remodelado cardíaco que va a conllevar a los síntomas y signos que hemos hablado. Hablando de la fisiopatología, lo que vamos a evidenciar es alteración en la vasoconstricción, vasodilatación, hipertrofias, hiperplasias de la célula, una respuesta inflamatoria persistente, va a llevar una reabsorción de sodio y de agua y cada vez va a haber más acúmulo de volumen en el intravascular, ¿no? Estas alteraciones a nivel del corazón ya lo hemos mencionado, remodelaciones, hipertrofias, ¿no? Por lo tanto, va a desencadenar lo que es falla cardíaca. Y lo que tenemos que determinar es la clasificación. ¿Cómo clasificamos ahora? ¿Cómo clasificamos falla cardíaca? La falla cardíaca se puede clasificar a través de la clase funcional, el NIJA, y esto va a determinar de acuerdo al grado de disnea que tiene el paciente. Tenemos un NIJA 4, que es cuando la disnea es al reposo, NIJA 3, cuando la disnea es a pequeños esfuerzos, como por ejemplo peinarse, comer o vestirse, ¿no? Y la NIJA 2, cuando la disnea es a medianos esfuerzos, como subir escaleras, caminar. Y la NIJA 1, que es a grandes esfuerzos, ¿no? Que el paciente presenta disnea a grandes esfuerzos. También otra forma de clasificar la falla cardíaca es de acuerdo a la fracción de eyección. Podemos clasificarlo como una falla cardíaca de fracción de eyección disminuida o falla cardíaca de fracción de eyección preservada también,
Otra forma de clasificarlas es, también lo habían mencionado ustedes, dependiendo de si estamos ante una falla cardíaca sistólica o diastólica. Entonces vamos a ver causas, ¿no? Tenemos la causa de la falla cardíaca sistólica es la isquemia miocárdica. Por ejemplo, el infarto de miocardio me va a llevar a una falla cardíaca sistólica. ¿Por qué sistólica? Porque la fracción de eyección va a estar disminuida, o sea, la sístole, que viene a ser la contracción para que eyecte la sangre, no se va a dar adecuadamente. Pero también hay también falla cardíaca diastólica. ¿Y qué habla la diastólica? Va a haber un trastorno en la relajación del llenado del ventrículo, ¿no? Puede ser de acuerdo al tiempo, aguda o crónica también, ¿no? Puede ser de acuerdo a la afectación, ya sea una falla cardíaca derecha o una falla cardíaca izquierda, ¿no? Recordemos que la falla cardíaca izquierda va a presentar el paciente presencia de crépitos, presencia de... ¿Por qué le llamamos izquierda? Porque va a estar afectado el lado izquierdo del corazón, los ventrículos izquierdos, aurícula izquierda. El ventrículo no va a poder eliminar la sangre, no va a poder eyectar, la sangre hacia la aorta. Por lo tanto, ese volumen de sangre que no está pasando hacia la aorta va a empezar a retornar. Del ventrículo izquierdo se va a ir a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar a las venas pulmonares, de las venas pulmonares va a ir hasta el pulmón y va a producir congestión pulmonar, ¿no? Entonces, eso es lo característico de la falla cardíaca izquierda, presencia de congestión pulmonar por retorno del volumen sanguíneo, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar? Puede dar edema agudo de pulmón, puede dar intolerancia a hacer ejercicios, disnea al esfuerzo, cuando el paciente hace esfuerzo presenta sensación de falta de aire, palpitaciones, angina, ¿no? Y las extremidades frías, ¿no? Hay frialdad distal. También tenemos la falla cardíaca del lado derecho. Esto es por un problema de las cavidades derechas, o sea, la sangre no puede eyectarse del ventrículo derecho. ¿Hacia dónde va? Del ventrículo derecho, ¿hacia dónde pasa la sangre, chicos? La pulmonar, doctora. Hacia la arteria pulmonar. Como la sangre no puede pasar del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, lo que va a pasar es que la sangre va a retornar. ¿Hacia dónde? Del ventrículo derecho se va a ir hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha se va a ir hacia las venas yugulares, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a haber en este paciente? Va a haber retorno del volumen hacia la yugular, hacia el hígado, por lo tanto puede haber congestión hepática, puede haber dolor hepático al esfuerzo, puede haber edema periférico, ¿no? Presencia de venas varicosas, pulsátiles, ¿no? Reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular, puede haber ascitis, anasarca. A ver. Bueno, esta es la clase funcional que hemos hablado, la de aquí, la del NIJA, ¿no? Y lo otro, muy importante para clasificación de falla cardíaca. Tenemos los estadios. Vamos a hablar del estadio A, B, C y D. Cuando estamos en el estadio A, se habla de estadio A cuando el paciente tiene falla cardíaca, sin embargo, vamos a ver que tiene factores de alto riesgo para falla cardíaca, pero no hay cambios, dicen, no hay cambios estructurales, ni tampoco hay síntomas de falla cardíaca. Imagínense, miren, no hay síntomas, ni tampoco hay cambios, pero es factor de riesgo, o sea, tiene hipertensión, diabetes. ¿Cómo puedo saber si está en falla cardíaca este paciente? O sea, sí está en falla, es un estadio A, pero ¿cómo lo diagnosticaría entonces? ¿Qué examen le puedo pedir? Según la fisiopatología ya hemos hablado qué se alteraría. Entonces, ¿qué examen le puedo pedir a este paciente? Si clínicamente no va a haber síntomas, estructuralmente no va a haber cambios.
¿qué le pediría? Un examen para verificar que sí está en falla cardíaca. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado al inicio de la prueba de esfuerzo? Dice, ya puedo pedir una prueba de esfuerzo que me va a indicar estar alterado, ¿no? Que el paciente presente disnea. Pero, ¿qué más? Pero para el diagnóstico, ¿qué puedo pedir? Cuando hablamos del diagnóstico, ¿se acuerdan al inicio? La definición. En la definición está la respuesta. ¿Qué le pediría? ¿Qué decía la definición universal? Tiene que haber signos y síntomas en un contexto de un cambio estructural o funcional del corazón, cosa que no hay en el A, ¿qué más tiene que haber? ProBNP. Exacto. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico oportuno de falla cardíaca en estos estadios iniciales, debo de pedirle un ProBNP y me va a salir alterado y haría el diagnóstico de un estadio A de falla cardíaca. Basta que tenga factores de riesgo. También tengo el paciente en estadio B de falla cardíaca, donde también hay cambios estructurales. Sí hay cambios estructurales, sin embargo, no van a haber signos ni síntomas. Entonces, ¿cómo lo determino? A través de un ecocardiograma. Los estadios más frecuentemente vistos son en los estadios C, porque sí va a haber cambio estructural del corazón, va a haber síntomas de falla cardíaca. O sea, como está en el libro, ¿no? El paciente viene con signos y síntomas, le hago un ecocardiograma y encuentro problemas estructurales porque es hipertenso de muchos años de edad. Mientras que el estadio D, paciente tiene signos, síntomas, cambios estructurales, pero acá hay una palabra importante. Paciente no responde al tratamiento. A pesar del tratamiento no va bien y necesita otras intervenciones especiales, ¿no? Como por ejemplo, poner puede ser, ya digamos en casos extremos, necesito un trasplante cardíaco, ¿no? En otros casos necesito una cirugía de valvular, ¿no? Que se le coloque un marcapaso. Entonces, ya estadios D es que no responden al tratamiento. ¿Por qué es importante estadiar la falla cardíaca? Porque depende del estadiaje para poder dar el tratamiento. También podemos clasificar de acuerdo a la fracción de eyección, y esto sí es muy importante porque cuando estamos ante un paciente con fracción de eyección reducida, vamos a ver que el tratamiento va a tener cambios en lo que es la supervivencia del paciente. O sea, el paciente va a mejorar su supervivencia si presenta una fracción reducida y yo le doy tratamiento, ¿no? O sea, se ha demostrado que el tratamiento en pacientes con fracción reducida mejora los años de supervivencia. Entonces, por eso me es muy importante yo determinar bajo qué clasificación estoy de acuerdo a la fracción de eyección, para ver el pronóstico del paciente y para poder saber la respuesta que va a tener al tratamiento también. Es lo mismo. Acá. Muy aparte de todo, pues parte de hacerle ProBNP, exámenes de imágenes para ver si hay congestión, debemos pedirle también otros exámenes auxiliares como parte del estudio, ¿no? Acá vemos una placa radiografía de pulmón, donde vamos a encontrar que hay presencia de edema a nivel pulmonar, por ejemplo, ¿no? El ecocardiograma, que es importante hacerle, ¿no? Podemos ver si hay presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Miren cómo está engrosado acá la pared del ventrículo. Entonces, el diagnóstico básicamente es lo que hemos mencionado, tiene que ser en un contexto de un paciente con historia clínica, presencia de examen físico, donde hay alteraciones, confirmarlo a través de estudio de imágenes y el dosaje de péptido de ProBNP
para poder así confirmar o descartar que estamos ante falla cardíaca. ¿Por qué? Porque también hay que considerar otros diagnósticos diferenciales, problemas renales, hepáticos, enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Como lo han mencionado cuando estábamos hablando al inicio. Ahora sí, el tratamiento. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento? ¿Qué le indicaríamos a un paciente con falla cardíaca, chicos? Ya nos falta poco para terminar. ¿Qué le indicaríamos a un paciente con falla cardíaca? ¿Qué le darían? IECAS, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueantes, diuréticos, inhibidores de SGLT2 y bloqueadores de receptores ARA2. Nos ha mencionado Camila muy bien el esquema del tratamiento para falla cardíaca, pero vamos a tener que determinar ante qué estadio estamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un estadio A, B, donde no hay síntomas, pero lo podemos identificar a tiempo, podemos evitar el remodelamiento cardíaco dependiendo de la etiología, ¿cierto? Entonces, pero también es importante la fracción de eyección. Ahora lo vamos a ver, porque va a haber en algunas condiciones que sí puedo utilizar algunos fármacos dependiendo de la fracción de eyección. El tratamiento se explica por la fisiopatología. Hemos dicho que se activan dos sistemas, no lo tengo aquí, no. Hemos visto de que se va a activar dos sistemas a nivel como una respuesta de compensación. ¿Dónde está? Aquí. Como una respuesta de compensación, hemos visto de que se activan dos sistemas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso adrenérgico. Tengo que bloquear estos sistemas para que no se siga perpetuando el remodelamiento cardíaco. Por lo tanto, ¿qué fármacos van a cortar a este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Los que nos ha mencionado su compañero, los IECAS y los ARA2. IECAS y ARA2 van a cortar esta respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quién va a cortar al sistema nervioso adrenérgico? Los beta bloqueantes. Por lo tanto, al nosotros contrarrestar esta respuesta con los fármacos, vamos a evitar el remodelamiento cardíaco. El tratamiento de base para falla cardíaca es el uso de IECAS o ARA2, más beta bloqueantes. Estos deben ir sí o sí en todo paciente con falla cardíaca. La dosis que vamos a utilizar va a ser dependiendo de otras condicionantes que tenga el paciente y vamos a ir subiendo progresivamente la dosis del fármaco. Entonces, a todos nuestros pacientes con falla cardíaca, IECAS y ARA2. Luego vamos a hablar de otros fármacos más, pero va a depender mucho ya de la fracción de eyección. Lo básico que tenemos que hacer con todo paciente, sobre todo los pacientes del estadio A, indicar medidas higiénico-dietéticas en base a la dieta, que tiene que ser una dieta baja en sal, hacer ejercicios, disminuir los factores de riesgo modificables como el consumo de tabaco, de alcohol, ¿no? Vamos también a determinar según la fracción de eyección qué es lo que vamos a agregar. Si nosotros tenemos un paciente y hemos dicho que de sí o sí las medidas higiénico-dietéticas tienen que estar presentes, la dieta bajo en sal, practicar ejercicios, disminuir los factores de riesgo si consume alcohol o tabaco, y daremos IECA o ARA2 más un beta bloqueante, ¿no? Pero tenemos que clasificar a la falla cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección, y si tenemos un paciente con fracción de eyección bajo, pues tenemos otros fármacos que podemos utilizar, como son lo que nos ha mencionado el SGLT2, ¿no?
y los ARNI. Estos fármacos lo que nos van a ayudar básicamente es también en cuanto a lo que es el remodelamiento cardíaco, pero se ha visto que su efecto se presenta es efectivo en pacientes con fracción de eyección disminuida, ¿no? Dentro de los ARNI que podemos utilizar tenemos al sacubitril valsartán. El valsartán va a tener un efecto también sobre lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloqueando este sistema. Y el sacubitril va a tener una acción sobre la producción de los péptidos natriuréticos auriculares. Va a disminuir el proceso inflamatorio también. Pero se ha visto que su efecto se da en pacientes con fracción de eyección disminuida. El SGLT2, ¿no? Los SGLT2 en un inicio se crearon como fármacos hipoglicemiantes, fármacos para tratar la diabetes, por su acción glucosúrica, o sea, el paciente elimina glucosa por la orina. Pero se ha visto que esa disminución de glucosa por la orina conlleva a disminución del estrés oxidativo, disminuyendo así la inflamación. Muy aparte, tiene un efecto natriuresis. ¿Por qué? Porque elimina sodio. Y al eliminar sodio jala agua, y al jalar agua baja la congestión, la sobrecarga hídrica en los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Mejorando así la función del corazón. También se ha visto que tiene un efecto a nivel molecular, ¿no? Porque disminuye los marcadores proinflamatorios como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Entonces, estos fármacos que nos mencionaba como el ARNI, los SGLT2, los vamos a utilizar sí en pacientes con fracción de eyección disminuida. Básicamente este tratamiento instauramos en pacientes como acá sale, que tienen un estadio C. En un estadio C con fracción de eyección disminuida, damos, aquí está, un YECA o ARA2 asociado a un beta bloqueante, ¿no? Y dependiendo, podemos usar ARNI, SGLT2, podemos agregarlo, y los diuréticos. Los diuréticos es un tratamiento de base para todo paciente que está con sintomatología aguda de falla cardíaca, o sea, presencia de edemas, presencia de de congestión pulmonar. A ver, avanzamos. Se ha visto que estos fármacos, como les he mencionado, vamos a usarlo tanto en pacientes, digamos, YECA, ARA2, beta bloqueantes, tanto en pacientes con fracción de eyección reducida o preservada, pero en los pacientes con fracción de eyección reducida se ha visto que aumenta la supervivencia, ¿no? Incrementa la supervivencia. Acá están los diferentes estudios que nos indican cuáles son los efectos de estos fármacos a nivel de falla cardíaca, ¿no? La dosis que vamos a usar, la dosis siempre es de menos a más, vamos dando dosis bajas y podemos progresar hasta dosis tope dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no? Porque miren, vamos a unir un YECA más un beta bloqueante, que va a condicionar a la baja de la presión. Entonces tenemos que dar el fármaco, la dosis de a pocos, ir subiendo para poder controlar sus efectos que tienen esos medicamentos sobre la presión arterial, por ejemplo. Dentro de los betabloqueantes tenemos al bisoprolol, al carvedilol, ¿no? Podemos agregar un mineralocorticoide, un antagonista, receptores antagonistas de los mineralocorticoides como espironolactona o eplerenona, dependiendo si el paciente persiste con de disnea, de sobrecarga de volumen, ¿no? Y lo que les mencionaba, ¿no? El ARNI y el SGLT2 está indicado en pacientes con fracción de eyección baja y con un IJA de clase 2 a 4. ¿Bueno? Y bueno, ya para terminar, falla cardíaca aguda.
Como les mencionaba, usualmente los pacientes más comúnmente que se presentan en la emergencia son pacientes ya con falla cardíacas crónicas que el problema se ha reagudizado, ¿no? ¿Por qué se ha reagudizado? Puede haber un proceso infeccioso, dejó de tomar su medicación, y lo que caracteriza la falla cardíaca aguda son dos cosas fundamentales. Son pacientes que vienen con mucha... con sobrecarga hídrica, ¿no? El paciente va a tener, puede estar con edemas, puede estar con disnea, ¿no? Y puede conllevar, si esto es agudo y persistente, puede llevar a un problema a nivel de congestión pulmonar, llegando incluso a un edema agudo de pulmón, o lo otro, una hipoperfusión. Baja la perfusión a nivel, primero de extremidades distales, luego hacia órganos. Incluso el paciente puede llegar a una hipotensión, ¿no? A un shock cardiogénico. Vamos a ver que hay diferentes condicionantes para la falla cardíaca, ya lo hemos mencionado, ¿no? Usualmente lo que vemos son fallas cardíacas crónicas descompensadas, a lo que le llamamos fallas cardíacas crónicas reagudizadas, ¿no? Que se han agudizado por algún factor condicionante. La fisiopatología es igual, lo mismo, solo que le decimos aguda porque el paciente está con síntomas de disnea, ¿no? Muy constantes. Vamos a ver en ese acá que podemos también clasificarlo de acuerdo a la presencia de congestión a nivel pulmonar o de hipoperfusión, ¿no? ¿Cómo vemos la congestión? Lo veríamos, por ejemplo, un paciente que está con disnea, con presencia de crépitos bivasales, ¿no? A nivel pulmonar. ¿Y cómo veríamos la hipoperfusión? Pacientes que tienen frialdad distal, ¿no? Cianosis distal, por ejemplo, hasta incluso hipotensión. Y dependiendo del cruce de la presencia de estos dos, pues vamos a llamar a un patrón caliente seco. Caliente seco significa que es un paciente sin congestión y sin hipoperfusión. Y un patrón caliente húmedo es un paciente con congestión más hipoperfusión. Un patrón frío seco es un paciente que no tiene congestión, ¿no? O sea, está seco, pero sí hipoperfusión, está frío. Y puede unirse los dos, un paciente con hipoperfusión, o sea, está frío, le tocamos distalmente, hay frialdad, pero también está congestionado, entonces se le llama patrón frío húmedo, ¿no? Estos pacientes en este patrón frío húmedo puede ser tanta la hipoperfusión que llegue a un shock, a una hipotensión sostenida, que sea un shock, ¿no? Y puede ser tanta la congestión que el paciente llegue a presentar edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, el tratamiento básicamente va a estar dirigido a mejorar la perfusión y a disminuir la congestión. ¿Cómo disminuyo la congestión? Con diuréticos. El tratamiento de base de la falla cardíaca aguda es diuréticos. ¿Y cómo mejoro mi hipoperfusión? Es con vasodilatadores. Vamos a ver acá. Bueno, las mismas con desencadenantes, ¿no? Los infartos, problemas valvulares, pericardio pueden llevar a la falla cardíaca aguda. Estos son los patrones que hemos hablado, húmedo, seco, ¿no? Tanto puede persistir esta falla cardíaca aguda que el paciente puede llegar a hipotensión, puede presentar una presión arterial sistólica menos de 90 para decir hipotensión. Puede haber signos de hipoperfusión y esto lo medimos, ¿por qué? Porque el paciente tiene una alteración de la conciencia, tiene frialdad distal, disminución de la diuresis, ¿no? Y elevación del lactato mayor a 2. Entonces, el tratamiento básicamente va dirigido a lo que les mencionaba, el uso de diuréticos si hay mucha congestión, pero también a mejorar la perfusión con vasodilatadores y si hay hipotensión, subir la presión con inotrópicos. Mismo aquí el manejo de acuerdo a la clasificación, ¿no?
Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos?